Introducción, SEO negro. Si paramos ahora, nos congelamos. Solo trae la comida, cariño. No tienes que sonreír como si fueras especial. Las palabras cayeron como hielo en el aire cálido del restaurante de carretera, seguidas de risas en la mesa de la esquina. 3 hombres, todos con trajes demasiado ajustados y egos demasiado fuertes. Apenas levantó la vista cuando Taran Whitaker estaba junto a su mesa, libreta en mano, con la sonrisa congelada en la expresión. Había oído cosas peores. Pero, esta noche, algo en la forma en que lo dijeron, el gesto lento y grasiento, las sonrisas mordaces, lo hirió aún más. No era solo grosería. Era desdén, menosprecio. Como si su tiempo, su esfuerzo, incluso su calidez no valieran más que la bandeja en su mano. Y aún así, sonrió de todos modos. Eso era lo que hacía. Para lo que la criaron. Sonreír. Incluso cuando se ríen, incluso cuando se burlan de tu nombre, de tu cabello, de tu piel, especialmente de tu piel. Pero al otro lado de la sala, sin que casi nadie lo notara, un hombre estaba sentado solo cerca de la ventana, mayor y demacrado. Su ropa colgaba torpemente como si alguna vez hubiera pertenecido a otra persona. Sus manos temblaban alrededor de una cuchara de plástico que no había tocado. Nadie le había ofrecido el menú. Nadie le había preguntado si necesitaba ayuda. Ni la anfitriona, ni los camareros, ni siquiera los clientes. Nadie excepto Taran. Se apartó de la mesa de trajeados, todavía riéndose de su propia broma, y caminó hacia el hombre. Sin vacilación, solo instinto. Señor, ¿se encuentra bien? Y con esa pregunta, una chispa iluminó el aire. Ese momento, simple, humano e invisible para la mayoría, fue el comienzo de algo que nadie en ese restaurante olvidaría jamás. Bienvenidos a Hidden World, donde descubrimos historias que desafían el juicio, despiertan la empatía y demuestran que la compasión aún importa. Esta es una historia negra sobre la gracia frente a la crueldad y una mano extendida cuando el mundo miraba hacia otro lado. Quédense. Lo que pase a continuación podría cambiar tu forma de verlo todo. Taran se agachó ligeramente junto a la mesa del anciano, con cuidado de no sobresaltarlo. El restaurante tarareaba mientras ella gritaba sus pedidos, los tenedores tintineaban contra los platos, una radio cerca de la cocina reproducía música country antigua demasiado alta para ignorarla. Pero allí, en ese pequeño reservado junto a la ventana empañada, parecía otro mundo. Todavía silencioso, distante, el hombre no la miró al principio. Sus ojos permanecían fijos en el vaso de agua que tenía delante, medio lleno. El hielo ya se había derretido. Movió los labios un poco, como si estuviera pronunciando un nombre o un número. Ella no estaba segura. Señor, repitió con suavidad. ¿Espera a alguien? Parpadeó lentamente, como si la pregunta tuviera que recorrer un largo trecho en su memoria antes de encontrar su lugar. Calle Georgia, susurró. La parada de autobús estaba aquí. Taran frunció el ceño. Calle Georgia estaba a 3 kilómetros del centro, cerca del juzgado. Volvió a mirar su ropa. El blazer parecía caro, pero le quedaba demasiado grande de hombros, con ligeras manchas cerca del cuello. Sus pantalones estaban bien planchados, pero no encajaban en un sitio como aquel. Sus zapatos, aunque de cuero, cosidos a mano y agrietados por el uso, contaban otra historia. Ahora lo sentía, como un peso en el aire. No pertenecía a aquel lugar. No como no pertenecían los hombres ruidosos de traje. No, esto era diferente. Este hombre parecía a alguien que alguna vez se había mantenido erguido en habitaciones llenas de gente que lo escuchaba cuando hablaba. Ahora no recordaba en qué calle estaba. Ella le ofreció una taza de sopa delante sin preguntar. Fideos de pollo. Era lo más caliente que tenían a mano. La miró como si hubiera olvidado cómo comer. ¿Tienes hambre? Sus ojos finalmente se encontraron con los de ella y algo brilló allí. No claridad, sino reconocimiento.
No de ella, sino de amabilidad. Como una brisa en un día caluroso, como un recuerdo intentando volver a la superficie. Asintió casi imperceptiblemente. Taran cogió una servilleta y la guardó con cuidado en la parte delantera de su blazer. Sus dedos rozaron el borde de un prendedor de solapa que no había visto antes. Una pequeña brújula dorada. Creo que me perdí, susurró, con la voz quebrada como hojas secas. Taran sonrió suavemente. Entonces encontró el lugar indicado. Detrás de ella, una silla chirrió con fuerza. Uno de los hombres de traje murmuró algo sobre mendigos en los restaurantes, seguido de una risita disimulada. Ella lo ignoró. Ahora mismo, esa mesa era la única que importaba. No tardó mucho en llamar a la policía. Taran no vio quién lo hizo. Quizás el gerente. Quizás uno de los clientes, incómodo al ver a un anciano blanco confundido, sentado tranquilamente junto a una joven negra. Sea cual sea el motivo, el coche patrulla se detuvo afuera menos de 10 minutos después, con las luces apagadas, pero una presencia ruidosa. 2 agentes entraron, ambos blancos, ambos altos, con ese andar ensayado de la gente acostumbrada a ser obedecida. Vieron a Taran y al anciano enseguida. Ella se puso de pie cuando se acercaron, protegiendo instintivamente al hombre que tenía detrás como un muro de calor. ¿Hay algún problema?, preguntó el policía mayor, con voz plana y automática. No, señor, dijo Taran cortésmente. Llegó frío y confundido. Entonces recibimos una llamada sobre un disturbio. Sí. La agente más joven la interrumpió, mirándola de arriba abajo, luego al hombre. Señor, ¿puede decirnos su nombre? El hombre parpadeó, visiblemente nervioso. Calle Georgia, murmuró de nuevo. La parada de autobús. La agente volvió a mirar a Taran con los ojos entrecerrados. Seguro que no está drogado. Taran tensó la mandíbula. No está drogado. Está desorientado. Necesita ayuda, no que lo interroguen. La agente más joven sonrió con suficiencia. ¿Y usted? Trabajo aquí, dijo, señalando su placa con el nombre. Taran Whitaker. Le serví sopa porque nadie más lo haría. El agente mayor ladeó la cabeza. ¿Y por qué está contigo exactamente? Porque nadie más le preguntó si estaba bien. El tono en la sala cambió, sutil pero brusco. Los comensales guardaron silencio. Los teléfonos estaban grabando. Taran se dio cuenta, pero no se inmutó. Estás muy a la defensiva, dijo la agente más joven, con los brazos cruzados. Solo me aseguraba de que esto. ¿No es una estafa? ¿Una estafa? La voz de Terán se elevó con incredulidad. ¿Crees que lo estoy estafando? Ya lo hemos visto antes. El policía se encogió de hombros. Una joven se aprovecha de un anciano con problemas de memoria. Y de repente, le falta la cartera. Terán dio un paso adelante, con los ojos encendidos. No tiene cartera. Ni siquiera recuerda dónde empieza la confrontación. Es Black Story. Necesita a alguien que se preocupe, no una lista de acusaciones. La sala contuvo la respiración. Incluso la sopa se había enfriado. El policía mayor miró a su alrededor, vio los teléfonos, las miradas, la tensión. Le dio un codazo a su compañero. Vamos, murmuró. ¿Seguro? Sí, aquí no pasa nada. Se fueron sin decir nada más. Ni una disculpa, ni un agradecimiento, solo la sospecha que dejaron a su paso. Taran se volvió hacia el hombre. Sus manos temblaban más. Está bien, susurró. Estás a salvo. Y por primera vez, el hombre sonrió. Taran no durmió mucho esa noche. Al terminar su turno, llenó una bolsa de papel con la poca comida que le quedaba del descanso. Medio sándwich, una manzana pequeña, una botella de agua. Luego ayudó al anciano a subir despacio y con cuidado a su coche. No era precisamente un Ford Focus destartalado con una calefacción que resoplaba más fuerte de lo que funcionaba, pero estaba caliente y se movía.
No habló mucho durante el viaje, solo miraba por la ventana, murmurando nombres de calles como fantasmas de otra vida. Taran mantenía la radio baja, mirándolo cada pocas manzanas para asegurarse de que seguía despierto, respirando. Vivía en un modesto apartamento cerca de Monreef-Road, justo después de la gasolinera y el taller de neumáticos con el letrero roto. Su edificio era antiguo, con la pintura descascarillada, las escaleras crujían, pero mantenía su apartamento limpio, con una iluminación cálida, muebles de segunda mano y un sofá desgastado que hacía las veces de cama de invitados. Ella lo dejó descansar allí, lo arropó con una manta, le dio una almohada y se sentó cerca por si acaso. Alrededor de las 3 de la mañana, él se despertó. Ella se incorporó al instante. «Señor, está bien». Él parpadeó mirando al techo y luego se giró lentamente hacia ella. Sus ojos parecían más claros, como si la niebla se hubiera disipado, aunque solo fuera un poco. «Joseph», dijo. «¿Qué?» «Mi nombre», susurró. «Joseph Ellington». Taran lo repitió en voz baja. El nombre le sonaba, pero no lo recordaba. «¿Recuerdas algo más?» Él miró a su alrededor, confundido, desorientado, pero consciente. «Esto no es la calle Georgia». «No», dijo ella con suavidad. «Esta es mi casa. Te traje aquí después de la cena. ¿No te encontrabas bien?» Él asintió lentamente, recorriendo con la mirada la pequeña sala de estar, las estanterías con libros de segunda mano, las fotos de atardeceres que había tomado con su viejo teléfono. La planta solitaria junto a la ventana que aún intentaba vivir. «¿Vives aquí solo?», preguntó. «Solo yo». Él le dedicó una leve sonrisa. «Tienes un buen corazón». Terren tragó saliva con dificultad. Hacía mucho tiempo que nadie le decía eso sin esperar nada a cambio. Bajó la mirada hacia su regazo. «Me excluyeron», murmuró. «Pero ahora recuerdo. Recuerdo quién soy». Taran se inclinó. «Hacia adelante». «¿Quién te excluyó?» No respondió. Sus ojos se volvieron a vidrio, sumiéndose. De nuevo en el sueño. Ella permaneció sentada en silencio. El único sonido era el lento tic-tac del reloj de pared. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse, proyectando pálidos rayos de amanecer. A través de sus ventanas. Susurró el nombre una vez más. Joseph Ellington. Y, en lo más profundo de su ser, supo que esta noche era solo el comienzo. Al mediodía del día siguiente, las imágenes de seguridad del restaurante se habían vuelto virales. Alguien había publicado un video corto y granulado en redes sociales. Mostraba a Taran arrodillada junto al anciano, guiándolo suavemente hacia su auto después de que los oficiales se fueran. El pie de foto decía: «Camarera negra defiende a un hombre confundido del acoso policial». Sencillo, directo, contundente. Internet hizo lo que mejor sabe hacer. La descartó rápidamente. Miles de comentarios llovieron, algunos llenos de cariño, llamándola heroína, ángel, un recordatorio de que la decencia aún existía en un mundo roto. Compartieron el video en todas las plataformas. «Necesitamos más gente como ella», escribió un usuario. «Así es la verdadera América». Los medios de comunicación recogieron la noticia al anochecer. Los titulares locales destacaron su foto, la que un cliente tomó fuera del restaurante con el título: «La camarera da un paso al frente cuando nadie más lo haría». La invitaron a hablar en programas matutinos. Los presentadores de radio la llamaron un soplo de humanidad en una época fría. Pero por cada mensaje de apoyo, llegaba otro cargado de veneno. Algunos la acusaban de montarlo todo. Otros cuestionaban sus motivos. Vio a un hombre blanco con blazer y supo que tenía una oportunidad. Un comentario decía: «Una cazafortunas en acción». Otro decía: «Apuesto a que ya está llamando a sus abogados». Y luego estaban los más crueles. Publicaciones no sobre el momento, sino sobre ella, su piel, su ropa, su barrio.
Publicaban fotos antiguas de ella de la página pública de Facebook de su instituto, burlándose de su pelo, de su sonrisa. Encontraron su dirección, la amenazaron, convirtieron la amabilidad en sospecha, la compasión en manipulación. Taran se sentó en su sofá, con el teléfono vibrando a cada instante, desplazándose con incredulidad. Su rostro, antes desconocido a menos de 5 metros de distancia, ahora aparecía en todas las pestañas de tendencias de Estados Unidos. Joseph se sentó a su lado, bebiendo el té que ella había preparado, intentando comprenderlo todo. ¿Por qué están tan enojados?, preguntó en voz baja. Porque no parezco quien creen que debería salvar a alguien como tú, dijo ella. Y aún así lo hiciste. Se quedó mirando la pantalla un buen rato. Tenía los ojos cansados, enrojecidos, pero la espalda se mantuvo erguida. Solo hice lo correcto, susurró. Él asintió lentamente. Y eso es precisamente lo que asusta a la gente. La verdad llegó silenciosamente, no con titulares ni noticias de última hora, sino en un mensaje de voz. Taran estaba enjuagando platos cuando vio la llamada perdida. Número desconocido, código de área de Florida. Dudó un momento y luego pulsó el botón de reproducción. Hola, me llamo Dana Lockhart. Trabajo en la oficina del médico forense de Jacksonville. Creo que el hombre de ese video viral podría ser Joseph Ellington III. Si usted es la joven que lo ayudó, por favor, llámeme lo antes posible. Se quedó paralizada. Joseph dormía en la habitación contigua, con el bastón apoyado cuidadosamente contra la pared y el té enfriándose en la mesita de noche. Un giro inesperado. Historias racistas. Ellington, ese nombre otra vez. Tomó su portátil, con dedos temblorosos, y escribió el nombre en una barra de búsqueda. Los resultados abundaron. Artículos de noticias, perfiles empresariales, fotos. Joseph Ellington III es director ejecutivo de Ellington Urban Development, una inmobiliaria multimillonaria conocida por proyectos de viviendas de lujo, complejos para personas de ingresos mixtos y varias iniciativas benéficas en el sureste. Desapareció desde 2021. Visto por última vez saliendo de una reunión de la junta directiva en el centro de Tampa. Su coche fue encontrado abandonado cerca del río 2 días después. Corrieron rumores de colapso mental, malversación de fondos e incluso juego sucio. La historia se desvaneció con el tiempo, reemplazada por nuevos escándalos y rostros nuevos. Pero una imagen destacó. Una foto de prensa de 6 años antes. Joseph, con un traje azul marino, sonreía mientras sostenía una pala dorada en la ceremonia de inicio de obras. Tras él, el logo de su empresa brillaba a la luz del sol. El pin de su chaqueta hacía juego con la brújula. Taran se recostó en la silla, con el corazón latiendo en los oídos. Llamó al número. En cuestión de horas, apareció un equipo de profesionales. 2 enfermeras, una trabajadora social y una mujer con una elegante chaqueta que se presentó como Mara Jenkins, la exasistente ejecutiva de Joseph. Se le llenaron los ojos de lágrimas al verlo. Señor Ellington, dijo con suavidad. Llevamos 2 años buscándolo. Joseph parpadeó lentamente. Me resulta familiar. Mara se arrodilló a su lado, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Ha desaparecido, señor. Creíamos que se había ido. Joseph extendió la mano y la apoyó en el hombro. Sigo aquí. La noticia llegó a los medios nacionales por la mañana. El director ejecutivo desaparecido fue encontrado con vida después de 2 años, salvado por una camarera local. Fotos de Taran aparecieron junto a titulares que alternaban entre elogios y sospechas. Pero nada de eso le importó en ese momento, porque el hombre al que había ayudado, confundido, callado, temblando en una cabina, ya no estaba simplemente perdido. Estaba volviendo a ser quien era, y ella había sido quien le había dado el mapa. Llegaron a la tarde siguiente. Una elegante camioneta negra se detuvo frente al edificio de apartamentos de Taran. Los neumáticos crujieron suavemente sobre la grava.
Las ventanas estaban tintadas, demasiado oscuras para ver el interior. Pero la sola presencia hizo que los vecinos se asomaran por las persianas y susurraran desde los balcones. Taran estaba ayudando a Joseph a beber su sopa cuando llamaron a la puerta. 3 raps lentos, deliberados y ensayados. Abrió la puerta y vio a un hombre de unos 40 años, vestido con un abrigo azul marino a medida, zapatos caros y el tipo de reloj que no se usa para mirar la hora. Miró más allá de ella casi de inmediato, sus ojos fijos en el hombre frágil en la sala de estar. «Papá», dijo secamente. Joseph parpadeó, perplejo. No respondió. El hombre entró sin que se lo pidiera. Otros 2 lo siguieron. Una mujer más joven con pómulos pronunciados y un bloc de notas apretado contra el pecho y un hombre que parecía de seguridad. Taran se quedó quieta, con el cuerpo tenso por la inquietud. «Debe ser la chica de las noticias», dijo el hombre, volviéndose hacia ella. «Soy Marcus Ellington, el hijo de Joseph». Ella asintió. «Ha estado aquí desde lunes por la noche». Estaba confundido. «¿Por qué exactamente estaba contigo?», interrumpió Marcus. «¿Solo en tu casa?». Taran abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, Joseph levantó la mano lentamente. «Ella me encontró», dijo Joseph en voz baja. «Estaba perdido. Ella me ayudó». Marcus miró a la mujer a su lado y luego a Taran. «Bueno, ahora está a salvo. Nos encargaremos de aquí». «¿Llevar qué?», preguntó Taran con voz tranquila pero firme. «No es una propiedad». La sala se tensó. Marcus se acercó. «Mira, agradezco tu ayuda. De verdad. Pero toda esta situación es un lío. Y a los medios les encantan los escándalos». Taran no se inmutó. «No es un escándalo. Es una persona. Y tal vez si hubieras buscado con más atención, no habría terminado vagando solo». El silencio golpeó con fuerza. Marcus apretó la mandíbula. La mujer del blog le susurró algo al oído, pero él la despidió con un gesto. «Joseph, deberíamos irnos», dijo Marcus. Joseph los miró a ambos. Su mirada se posó en Taran, ahora más suave. «¿Quieres que me vaya?», le preguntó. Taran negó con la cabeza. «No, a menos que tú quieras». Se volvió hacia Marcus. «Me quedaré por ahora». Marcus se puso rígido. «Como quieras», murmuró. «Pero estaremos observando». Se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró como un veredicto tras él. Taran se quedó quieto un buen rato. Luego regresó al sofá, se sentó junto a Joseph y volvió a colocarle la manta sobre las rodillas. «No estás solo», susurró. «Ya no». Al final de la semana, el rostro de Taran estaba en todas partes, no solo en los noticieros locales, sino también en titulares nacionales, podcast y paneles matutinos. Al principio, se elogiaba la compasión en tiempos de caos de la camarera que salvó a un director ejecutivo desaparecido. Los periodistas la calificaron de valiente. Los comentaristas, de símbolo de esperanza. Pero no duró. Pronto, la historia empezó a cambiar. El tono cambió sutilmente. Frases como «joven negra encontrada sola con un multimillonario mayor» se colaron en los artículos. Un presentador abrió un segmento con «¿Es esta una historia para sentirse bien o hay algo más?». Otro planteó la pregunta sin rodeos: ¿cómo es que una camarera de un barrio de bajos recursos encuentra por casualidad a un millonario desaparecido? Internet lo siguió rápidamente. Colmillos al descubierto. Secciones de comentarios llenas de acusaciones. Vio el dinero y se mudó. No es una heroína. Es una oportunista. Típico. Hazte la víctima. Aprovecha la recompensa. Algunos fueron más allá, desenterrando sus fotos del instituto, burlándose de su barrio, de su pelo, de su piel. Alguien publicó su redención y reforma. Camarera negra. Antigua dirección. Otro filtró su número de teléfono. Y siempre bajo la superficie, la pregunta tácita gritaba con fuerza.
¿Cómo se atrevía a alguien como ella a estar cerca de alguien como él? Taran dejó de revisar sus notificaciones, dejó de abrir correos electrónicos. La luz de su apartamento parecía más tenue, como si las paredes supieran lo que se decía afuera. Joseph se dio cuenta. No ven lo que hiciste, dijo con suavidad. Solo ven lo que esperan. Ella lo miró cansada. Yo no pedí nada de esto. Lo sé, asintió. Por eso importa más que haya sido amable. Afuera, los periodistas rodeaban su complejo de apartamentos. Los vecinos susurraban. Incluso el restaurante donde trabajaba dejó de responder sus mensajes. Demasiada atención, dijo finalmente el gerente. Los clientes se sienten incómodos. No lloró, no donde alguien pudiera verla. Pero todas las noches se sentaba junto a su ventana, mirando los coches aparcados en la calle, preguntándose cómo algo tan puro podía volverse tan retorcido. Joseph se sentaba a su lado casi todas las noches, ofreciéndole silencio, no soluciones. Su presencia era suficiente. Se aburrirán, dijo una noche. Ya pasarán página. Ella negó con la cabeza, quizá, pero el daño persiste. La miró con calma y claridad. Entonces construiremos algo más fuerte con lo que quede. A Joseph no le gustaban las cámaras. Nunca le habían gustado, ni siquiera cuando dirigía salas de juntas e inauguraba proyectos millonarios. Pero sabía que ya no se trataba de él. Se trataba de ella. Así que, cuando se sentó frente a los micrófonos, flanqueado por su abogado de toda la vida a un lado, y Taran, tranquilo pero sereno, al otro, se aclaró la garganta y se enfrentó a la multitud con algo más fuerte que la confianza, la convicción. Gracias a todos por estar aquí, comenzó. Su voz, curtida pero firme. No estoy aquí para explicar dónde he estado. Estoy aquí para hablar de quien me encontró cuando nadie más lo hizo. Se giró ligeramente hacia Taran. Esta joven me salvó la vida. Hubo un movimiento entre los reporteros. Las cámaras hicieron clic. Algunos bolígrafos se congelaron en el aire. Ella no sabía quién era yo. No preguntó cuánto valía. No vio un titular. Vio a un hombre perdido y frío, y se detuvo. Ese silencio se prolongó un instante. He oído las historias que se cuentan. Continuó. Las mentiras, las suposiciones, los susurros sobre sus motivos, sobre sus antecedentes, sobre su piel. Hizo una pausa, dejando que la última palabra perdurara como un desafío. Déjame aclarar algo. Ella no vino a mí. Yo fui a ella. Y por eso, por su valentía, su decencia, su corazón, estoy aquí hoy. Los periodistas se movieron. Uno levantó la mano para hacer una pregunta, pero Joseph levantó la palma. No he terminado. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y desdobló una hoja de papel. Con efecto inmediato. Estoy creando una nueva fundación benéfica en mi nombre, pero con su visión. Se llamará Fundación Whitaker para la Dignidad Humana. La sala reaccionó como un trueno. Las persianas resonaron como aplausos. Algunos jadearon. Taran se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. Ella no lo sabía. Él sonrió amablemente. Me enseñaron que la dignidad no empieza con el estatus. Empieza con cómo nos tratamos unos a otros. De eso se tratará esta fundación, de dar a la gente la misma segunda oportunidad que ella me dio a mí. Se volvió hacia la prensa. Y si tienen algún problema con eso, quizá deberían preguntarse por qué. La sala quedó en silencio. Nadie levantó la mano. Y en ese silencio, algo cambió, no solo en el ambiente, sino en la narrativa. Joseph había hecho más que defenderla. Le había entregado el micrófono y había cambiado la conversación. Crear una fundación nunca formó parte del sueño de Terán. Nunca se imaginó participando en reuniones sobre propuestas de financiación, subvenciones comunitarias y programas de extensión. No tenía título universitario. No provenía del entorno que se esperaba para un puesto de liderazgo. Pero aquí estaba,
3 semanas después de la conferencia de prensa, frente al letrero recién pintado que decía Fundación Whitaker para la Dignidad Humana, fundada en colaboración con Joseph Ellington III, parecía surrealista, como un nombre que no reconocía del todo. Los primeros días fueron un caos. Los medios de comunicación seguían dando vueltas a la historia, ávidos de un nuevo ángulo. Los voluntarios llegaban poco a poco, algunos deseosos de ayudar, otros claramente allí para verla caer. Los donantes querían conocer a la chica del video antes de firmar un cheque. Cada sonrisa era una prueba. Cada cumplido parecía una trampa. Taran seguía apareciendo de todos modos. Limpiaba los pisos ella misma, sacaba la basura, escribía a mano cartas de agradecimiento a pequeños donantes, respondiendo a cada una personalmente. Se reunía con familias en barrios con dificultades, se sentaba junto a adolescentes que habían superado la edad límite de acogida y ayudaba a madres solteras a llenar solicitudes de empleo. Pero las dudas llegaron tan rápido como los elogios. Una tarde, un columnista local de negocios escribió un mordaz artículo de opinión cuestionando sus cualificaciones. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que esta organización benéfica se derrumbe bajo el peso de una buena historia y la falta de estructura? Decía. Taran no respondió. Simplemente siguió trabajando. Luego vino la auditoría. Una inspección aleatoria un año después. Blackgeld del registro de organizaciones sin fines de lucro de la ciudad. Procedimiento estándar, dijeron. Pero Taran sabía que no era así. Alguien les había avisado, con la esperanza de encontrar algo fuera de lugar, un recibo faltante, un cheque sin cobrar. El inspector llegó con un portapapeles y una expresión tensa. Se quedó 3 horas y se fue sin decir palabra. 2 días después, llegaron los resultados. 0 problemas, cada dólar contabilizado, cada documento organizado, cada política cumplida. El artículo que siguió tenía una lectura diferente. De restaurante a director, como Taran Whitaker construyó algo real. La fundación empezó a cobrar fuerza. Líderes comunitarios le pidieron que hablara. Centros juveniles pidieron colaboración. Las donaciones no crecieron gracias a los titulares, sino gracias a quienes habían visto el trabajo. Una noche, Joseph se sentó a su lado en la oficina, observándola terminar una pila de formularios. Sabía que podías hacerlo, dijo. Ella sonrió, cansada, pero firme. No lo sabía. Extendió la mano y golpeó la carpeta que tenía delante. No hacía falta saberlo. Solo había que preocuparse lo suficiente como para intentarlo. Y ella hizo más de lo que nadie esperaba. La mañana que Joseph murió, el cielo estaba del color de la tranquilidad. Ni gris, ni azul, simplemente quieto. Taran lo encontró en el invernadero, sentado en su silla de madera favorita, envuelto en la misma manta que ella le había dado aquella primera noche. Sus manos descansaban suavemente sobre su regazo, una de ellas aún sostenía una ramita de romero del jardín. La estufa zumbaba suavemente a su lado. Tenía los ojos cerrados, en paz. Ella permaneció allí un buen rato, inmóvil. Parecía que dormía. No fue hasta que le tocó el hombro que se dio cuenta de que el silencio era más profundo que el sueño. El forense dijo que había sido suave, un corazón que finalmente se había detenido tras contener demasiado durante tanto tiempo. Natural, dijeron. En paz, repitieron. Pero la palabra no le sonó así en el pecho. Para Taran, fue como si le hubieran arrebatado algo. Silenciosamente, pero por completo. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos, condolencias y reuniones legales para las que no se había preparado. La familia de Joseph regresó, algunos afligidos, otros calculando. Su hijo Marcus apenas le dirigió la palabra durante el funeral. Pero cuando el abogado abrió el sobre con el último testamento, la habitación se conmovió. Joseph había dejado casi todo: su patrimonio personal, las acciones restantes de Ellington, desarrollo urbano y la plena autoridad patrimonial a la Fundación Whitaker. A Terran, el abogado le leyó su última nota en voz alta.
La mujer que me devolvió mi nombre cuando no podía pronunciarlo. Te confío el mío. Que este sea tu escudo, tu herramienta y tu promesa a quienes se sienten invisibles. Marcus se puso de pie furioso. Ella lo manipuló. Él espetó. Esto es una locura. Apenas lo conocía. El abogado se aclaró la garganta. Es legalmente válido. El señor Ellington hizo estos cambios de mente sanos, presenciados y notariados. Marcus salió furioso. Otros la siguieron. Pero Taran permaneció sentada, con las manos en el regazo, mirando el documento que ahora tenía más peso del que jamás había pedido. Esa noche, recorrió la casa sola. Todas las habitaciones aún olían a su té de limón, papel viejo, madera de cedro de su loción para después del afeitado. Se detuvo en el pasillo, cerca de la ventana donde él solía sentarse y tararear esa melodía sin palabras. Susurró en el silencio, gracias. No era suficiente, pero era todo lo que tenía, y lo llevaría consigo. No solo su legado, sino la responsabilidad de demostrarle al mundo, a sí misma, que su fe en ella no había sido infundada. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Pasaron los años. La fundación creció. Lo que empezó como una oficina de una sola habitación encima de una farmacia vacía, ahora ocupaba un edificio entero en el centro. Sus paredes estaban cubiertas de fotografías de rostros jóvenes, estudiantes, padres, inmigrantes, veteranos. Cada uno, conmovido por el trabajo que Joseph y Taran habían iniciado juntos. Nunca lo llamaron caridad. Lo llamaron dignidad. Los programas que construyeron trascendieron las fronteras de la ciudad, llegaron a barrios antaño olvidados, a comunidades donde la gente dejó de esperar ayuda. Ofrecieron mentorías, apoyo legal, vivienda de emergencia, subvenciones para pequeñas empresas. No lo solucionaron todo, pero estuvieron presentes. Taran nunca se quitó de la puerta. No se escondió tras cargos ni comunicados de prensa. Estaba allí todos los días hablando con los nuevos solicitantes, escuchando historias, recordando rostros. Una tarde, mientras estaba sentada en la entrada de la fundación, en un raro momento de tranquilidad, se acercó una niña de no más de 8 años, con los ojos muy abiertos y las manos nerviosas. «Eres ella», dijo la niña tímidamente. Taran sonrió. Su voz era suave. «Soy yo, eso es todo». La niña extendió la mano, sus pequeños dedos rozando la de Taran. «Gracias por ayudar a mi madre». Fue entonces cuando lo comprendió de nuevo. La lección que no había comprendido del todo hacía tantos años. Nunca se trató de estatus, ni de titulares, ni de ganarse la aprobación del público. Se trataba de una mano, un pequeño momento de compasión. Una camarera arrodillada junto a un hombre al que todos habían ignorado. Un desconocido perdido y olvidado por un mundo al que solo le importaban los títulos. Una mano extendida en silencio. Una mano que lo cambió todo. Taran miró hacia la calle por donde pasaban los autobuses, donde una vez había llevado a Joseph a casa en el asiento trasero de un coche destartalado. Aún podía verlo sonriendo con dulzura. Incluso cuando el mundo había olvidado su nombre. Respiró hondo, se levantó y regresó adentro. Había más por hacer, más vidas por alcanzar. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo empezó todo, siempre decía lo mismo: un puesto, un plato de sopa y un hombre que necesitaba que alguien lo viera. Porque cuando nos detenemos lo suficiente para preocuparnos, cuando abrimos las manos en lugar de cerrar los ojos, no solo cambiamos el día de alguien, sino que reescribimos su futuro. Y quizás, aunque sea solo una vez, reescribimos el nuestro. Esta fue una historia negra, una revolución silenciosa, una mano que reconectó un mundo roto. Gracias por escuchar Hidden Word. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite que le recuerden que la amabilidad sigue importando. Y si aún no lo has hecho, sigue este viaje porque la próxima historia podría comenzar con tu mano.